Con el propósito de realizar actividades experimentales y tomando en cuenta la falta de clases presenciales, se decidió que se realizaran experimentos basados en la mecánica de fluidos con fluidos que se pueden encontrar en casa y material que se puede conseguir fácilmente. Por ello se decidió realizar un experimento llamado curva de viscosidad. Esta es una técnica usada en la inyección de plásticos para determinar el rango de velocidades de inyección en el cual el material tiende a tener un comportamiento de fluido newtoniano. Sabiendo que los plásticos fundidos presentan en realidad los dos comportamientos, tanto el newtoniano como el no newtoniano, se prefiere utilizar el rango del primer comportamiento para tener certeza de que las piezas inyectadas en ese rango de velocidades no se vean afectadas por las variaciones naturales del proceso, es decir, no tendrán variación en su viscosidad y por ende en sus propiedades mecánicas. Se aprecia en la gráfica que al inicio, a velocidades de inyección pequeñas, la viscosidad cambia drásticamente a pequeños cambios en la velocidad de inyección. Esto se debe a que las cadenas poliméricas siguen enmarañadas impidiendo que fluya, mientras que a velocidades de inyección altas, las cadenas poliméricas se alinean y permiten una mayor cantidad de movimiento. Si nosotros trasladamos esta experiencia a fluidos caseros, podemos comprobar el comportamiento de la viscosidad a través de la inyección de estos fluidos en una jeringa, simulando el proceso de inyección de plásticos. Para poder determinar la viscosidad se asemeja en el caso de la jeringa como si fuera esta un reómetro capilar, el cual funciona de la siguiente forma. La muestra es extruida por medio de un dado de dimensiones conocidas y se registra tanto la presión como el flujo, tal como se muestra en la imagen. Para entender la aplicación de este instrumento se tienen que definir primero las ecuaciones que describen el comportamiento de los fluidos. En el caso de los fluidos newtonianos tenemos la ley de viscosidad de Newton, mientras que para los fluidos no newtonianos tenemos la ley de potencias, entre otros modelos. Las dos definen el esfuerzo cortante en un fluido, donde mu es la viscosidad, gamma punto la velocidad de corte, k una constante de proporcionalidad y n el exponente de potencia. Si sustituimos la ley de potencias en la ley de viscosidad de Newton, podemos definir la viscosidad en función de la velocidad de corte, es decir, la viscosidad aparente, donde si n es igual a 1 se trata de un fluido newtoniano, si n está entre 0 y casi 1, se describe un fluido adelgazante, mientras que si n es mayor que 1 se estaría tratando de un fluido dilatante. En la inyección de plásticos, se define la viscosidad aparente como la multiplicación de la presión de inyección y el tiempo de inyección. Estos dos modelos nos servirán para describir la viscosidad aparente y veremos qué diferencias hay. Este es el reómetro capilar de última generación construido en casa. Consiste en una jeringa, soportes de madera y un recipiente que servirá para regular los pesos que inyectarán el fluido. Los fluidos de trabajo en un principio fueron agua, aire, alcohol, aceite, crema, shampoo y gel antibacterial. Además tomando como referencia un polímero inyectado en una máquina de inyección. El experimento consiste entonces en inyectar estos fluidos con distintos pesos registrando el tiempo que tardó en inyectarse por completo el fluido, calculando la viscosidad en función de los modelos analizados previamente. En el caso del modelo de potencias, nos auxiliamos del cálculo de la viscosidad experimental descrito en este artículo, donde R es el radio de la punta de la jeringa, delta P es la presión ejercida por los pesos, L es la longitud que se muestra en la imagen, mientras que para el modelo de inyección se hizo la operación aritmética. Se puede observar en los videos que para pesos muy pequeños como lo es el peso 1, solo el aire fue inyectada. Se puede observar en los videos que para pesos muy pequeños como el peso 1, solo el aire fue inyectada completamente. Los demás fluidos no lo lograron debido a la fricción que se genera dentro de la jeringa y a inconsistencias en el diámetro interno de la misma. En el caso del peso 2, solo el agua y el alcohol no pudieron ser inyectados completamente.
Con un aumento al peso 3, todos fueron inyectados completamente. Como se puede observar a partir del peso 4, todos los fluidos se inyectan perfectamente. Cabe resaltar que en algunos videos fue necesario la disminución de la velocidad para que se apreciara el fenómeno. Por último, en el peso 6, solo 4 tipos de fluidos fueron analizados debido a que la rapidez con que se inyectaban no se apreciaba y el regulador de peso caía del reómetro casero. Por otro lado, si fueron observadores, se dieron cuenta que por ningún lado está el champú ni el gel antibacterial. Pues bien, estos fluidos averiaron seriamente en los primeros prototipos del reómetro casero, ya que según se ve en la gráfica de unos compañeros peruanos, la viscosidad del champú para velocidades de corte muy pequeñas es muy grande y por ello nuestro dispositivo falló. No obstante, lo más interesante viene a continuación. Se calcularon las viscosidades como se planteó anteriormente en el video usando la ley de potencias y el modelo de inyección de plásticos. Y en estos cálculos se muestra que las viscosidades de ambos modelos distan mucho entre sí. Eso no quiere decir que nuestro experimento haya fracasado. En la inyección de plásticos, como les decía, se utiliza la curva de viscosidad para determinar el rango de velocidades donde la viscosidad permanece constante, mismos que se pueden mostrar en el modelo de inyección de plásticos y mucho mejor en la ley de potencias. A continuación se muestran las curvas de viscosidad de ambos modelos y se aprecia que aunque tengan valores distintos, el comportamiento de las gráficas es el mismo. Por otro lado, se evaluó también la gráfica de los logaritmos de la viscosidad y la velocidad de corte que, atendiendo a la ley de potencias en su escala logarítmica, se pueden determinar el coeficiente n y la constante k. Como habíamos visto, este exponente definía el comportamiento del fluido, encontrando que nuestros fluidos se comportaban mayormente como fluidos adelgazantes. N estaba entre 0 y 1. Y en el caso del aceite tenía un comportamiento de fluido dilatante donde su viscosidad iba en aumento junto con la velocidad de corte. Sin embargo, estos datos no pueden tomarse completamente en serio, ya que para un estudio de aerología las velocidades de corte que se manejan son mucho mayores a las que se pueden producir en un pobre reómetro casero. No obstante, y aunque estos datos solo sirven como referencia para entender el comportamiento de la viscosidad de los fluidos caseros, en el caso del polipropileno que se evaluó en la máquina de inyección, su N correspondía al comportamiento de los plásticos fundidos, es decir, a un comportamiento de fluido adelgazante donde su viscosidad disminuía mientras su velocidad de corte aumentaba. Por mi parte es todo, agradezco mucho su atención.